Bienvenidos mis hermanos a este tiempo de escuela dominical, con este apasionante tema de Santiago, un libro de sabiduría que nos ha hecho prácticamente mover nuestros sentidos, nuestros pensamientos y nuestra manera de actuar. Y qué importante, porque de eso se trata, de que tomemos conciencia a través de la palabra de Dios sobre esas revelaciones que Dios tiene para que nosotros podamos vivir el día a día. Muy bien, hagamos un breve repaso de lo que vimos la semana anterior. Es necesario que lo hagamos para tener claro bien estos conceptos y que sepan o sirvan de utilidad para nuestra vida, que es fundamental. Habíamos terminado este tema de la sabiduría reflexiva. ¿Qué era la sabiduría reflexiva? Realmente era el conocimiento de la palabra de Dios, pero transformada en revelación hacia mí. Entonces, ¿qué Dios me quiere decir? ¿Qué Dios quiere que yo haga? ¿Qué me está diciendo en esos versículos que estoy leyendo? No se trata de un simple conocimiento nada más por conocimiento humano. No. Cuando hablamos de un conocimiento espiritual, estamos hablando de un conocimiento bajo la revelación divina de nuestro Dios. Y algo interesante, a todos y cada uno de nosotros se nos revela de manera diferente el mismo versículo, y eso es porque el poder de Dios tiene algo para nosotros. Y esto Santiago lo estaba haciendo. Por eso, una vez que terminamos ese tema de la sabiduría reflexiva, comenzamos a ir un poquito más allá, porque Santiago, como habíamos visto, no quería quedarse solamente que quede en el conocimiento y la revelación. No quería que quede en esa sabiduría reflexiva, sino, muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Cómo tengo que actuar con esa sabiduría? ¿Qué me demanda hacer cuando yo tengo esa revelación, esa sabiduría reflexiva? Por eso vamos a ver lo que era la sabiduría práctica. Y habíamos dicho, ¿qué es la sabiduría de Dios? Habíamos comentado esto, que el autor presentó esto a la iglesia primitiva y que esta sabiduría también nos iba a proporcionar una herramienta para nuestros tiempos. Entonces habíamos hablado sobre la necesidad, sobre que Santiago hablaba sobre una guía que tenía que darles a su audiencia y también sobre la fe. Y dentro de la necesidad habíamos conversado algo sobre la sabiduría terrenal, que es muy interesante, pero este es un tema que está debajo del tema principal, que es la sabiduría práctica. Y al hablar de la necesidad, estábamos hablando de la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Y habíamos dicho que en algún momento a veces nos impresionamos por personas que conocen muchísimo de la palabra de Dios. Y bendito sea el Señor, pero que resulta que muchas veces hay personas que conocen tanto, pero no tienen la facilidad de ponerlo en práctica en sus vidas. No saben cómo poner en práctica esas revelaciones que tiene Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Santiago de lo que habíamos comentado? Abordó este problema en este libro de Santiago. Y primero comenzó poniendo énfasis en lo que ya les acabo de decir, la sabiduría reflexiva. Y la segunda parte que pone énfasis Santiago es el conocimiento que yo tengo a través de esa revelación, cómo yo lo puedo aplicar en esos propósitos que yo tengo a través de las pruebas. Qué interesante. Y luego también avanza a explicarnos sobre el tema de la sabiduría práctica, que lo habíamos tocado. Y habíamos dicho que Santiago analizaba 3 puntos fundamentales. La necesidad, primero, la necesidad de que yo pueda poner en práctica lo que estoy obteniendo de la revelación de la palabra de Dios. Y segundo, también, cómo facilitarles una guía a la audiencia, una guía para que puedan saber cómo dirigirse con esa reflexión a través de sus acciones. Y como tercer punto también habíamos dicho que íbamos a tocar el tema de la relación entre la fe
y la práctica. Qué importante esto de la fe y la práctica, porque no podemos quedarnos solamente con una fe a través de la cual yo me dedico solamente a orar, me dedico solamente a alabar, me dedico solamente a conocer de la palabra de Dios. Pero quedó todo en eso ahí. ¿Qué sucedió con el resto que tengo que hacer? Por eso es la importancia de esta sabiduría práctica. Es importante. Por eso vamos a ver más adelante el tema de la relación entre la fe y la práctica. Y habíamos dicho, como vimos anteriormente, que Santiago usó en sus textos los términos sabiduría y sabio en dos contextos. Y esto es muy importante. Primeramente había resaltado la sabiduría reflexiva, como lo vimos. Y segundo, la importancia de poner en práctica esta sabiduría. Bien, ahora habíamos indicado también que esto de la sabiduría práctica tiene principios básicos de la sabiduría y habíamos mencionado el versículo de Santiago, capítulo 3, versículo 13. Y repitiéndoles, porque es muy interesante y es menester que les repita, decía, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrese por la buena conducta, muéstrese por sus buenas obras, en sabia mansedumbre. Miren, qué interesante lo que dice Santiago. Qué interesante, qué importante lo que está diciendo. Pero hay que recordar, como mencionábamos, que la audiencia de Santiago en ese entonces eran creyentes judíos familiarizados con las escrituras del Antiguo Testamento. Eran personas que conocían perfectamente la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Pero Santiago, como habíamos mencionado, Santiago resaltó que si eso era verdadero, debían mostrarlo ¿con qué? Con sus acciones. En otras palabras, necesitaban tener en práctica esa sabiduría, como le decimos ahora, sabiduría práctica. ¡Qué fundamental! Miren, si yo me declaro cristiano en los tiempos nuestros, si yo me declaro un seguidor del Señor, si yo he aceptado en mi corazón a mi Dios, a mi Cristo Jesús y al Espíritu Santo en mi vida, yo tengo que ser muy cauteloso, tengo que ponerlo en práctica eso, que no quede solamente en una emoción, que no quede solamente en un conocimiento, sino que esa revelación se transforme en algo práctico. Por eso hay algo interesante que conversamos, ¿no? Y habíamos dicho que Santiago fue influenciado por el libro de Proverbios. Sabía que la sabiduría era algo más que una simple comprensión teológica. La sabiduría iba más allá. Y decía que la gente que adopta verdaderamente la sabiduría de Dios tendría que vivir con una buena conducta. ¿Fruto de qué? De la aplicación de esa revelación. Vamos a cambiar un poco el tema de sabiduría por revelación, porque la revelación viene de esa sabiduría divina. Muy bien, Santiago señala, como habíamos manifestado, que esta sabiduría, cuando se ponía en práctica, debía estar transformada en hechos y obras. ¿Cómo? Habíamos hablado de la mansedumbre y la humildad, entre otras cualidades que nos da el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, fundamentos esenciales, estas actitudes buenas para decir que tengo una sabiduría práctica, que nos invita también a que nosotros lo hagamos en la actualidad. Ahora, habíamos dicho también que Santiago destacó dos tipos de sabiduría práctica que ya mencionamos. Estamos hablando de la sabiduría práctica, pero Santiago había dicho, muy bien, aquí está la sabiduría práctica, pero aquí tenemos dos temas principales. Primero, la sabiduría terrenal y segundo, la sabiduría celestial. Qué interesante lo que habíamos visto. Hablando de la sabiduría terrenal, y aquí es donde nos quedamos. Es interesante porque Santiago nos entrega la siguiente descripción de la sabiduría terrenal. Leamos en el capítulo 3 de Santiago, versículo 14 al 16, lo siguiente. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. Miren, qué palabra. No se sientan como que lo saben todo. No digan yo lo sé todo. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría
no es la que desciende de lo alto. Así que cuando la gente se jacta de que sabe, de que conoce, miren, esa sabiduría no desciende de lo alto. Y sino que dice Santiago después, sino terrenal, animal, diabólica, como lo habíamos mencionado. Porque donde hay celos, escuche bien, y esto va para nosotros también en nuestros tiempos, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Miren, Santiago estaba preocupado. ¿Por qué dice esto Santiago? ¿Por qué dice de esta manera tan dura, tan fuerte? Y es porque Santiago estaba preocupado por los problemas que existían en los creyentes de la iglesia de ese entonces, entre los pobres y los ricos de la iglesia. Estábamos tocando esos temas de entre pobres y ricos. Es un problema que se ha venido dando a lo largo de la historia. Pero gracias a Dios tenemos, como se dice, la medicina para eso. Y según estudiamos, Santiago quería hacer algo bueno con esto. Por eso en el capítulo 3, versículo 14, él menciona que muchos cristianos en ese entonces tenían celos amargos y contenciones. Pueda que ahora lo estemos viviendo también esa situación, pero ya vamos a hablar sobre esa medicina que conversábamos. Qué importante que es guardar nuestro corazón, qué importante es guardar nuestro testimonio, no ante las personas, sino ante Dios. Y eso quería Santiago resaltar, que el testimonio de cada uno no sea para las personas, sino para nuestro Dios a través de nuestras acciones con mi prójimo. De acuerdo al versículo 15, resulta que algunos de estos cristianos que estábamos hablando, que tenían celos amargos y contenciones, justificaban esta práctica bajo la denominación de sabiduría. Miren, habíamos dicho que hay gente conocida que sabe mucho de la palabra de Dios, pero que no la pone en práctica. Estamos refiriéndonos a eso, tanto pobres como ricos, que lo saben la palabra, que lo conocen perfectamente, pero utilizan la palabra de Dios aquellas cosas que les conviene, y las que no les conviene las dejan a un lado. Eso ya lo vimos en una lección anterior. Por eso decíamos que aparentemente los pobres, escuche bien, los pobres, vamos a tocar este tema de los pobres, aquellos que nosotros sabemos que vivimos bajo esa condición, bajo ese segmento que es bastante especial para Dios. Estos hermanos pobres en ese entonces justificaban su envidia hacia los ricos. Escuche bien, los pobres justificaban la envidia hacia los ricos como que estaban obrando sabiamente. Absurdo, no tiene sentido esta situación. ¿Y por qué lo hacían? Porque ellos también estaban familiarizados con el libro de Proverbios del Antiguo Testamento, que instruían y que sabían que los ricos estaban llamados a ser generosos con las personas pobres. Así que los creyentes en Cristo estas personas de dinero debían compartir lo que tenían con aquellas personas necesitadas. Esto en cuanto a las personas pobres. Ahora, por su parte, los ricos, ¿qué hacían? Justificaban su egoísmo sobre la base de su propia sabiduría. También conocían la palabra de Dios, también conocían el Antiguo Testamento, sabían lo que estaba escrito, y en base a ellos justificaban su egoísmo bajo estas premisas. ¿Y qué decían? Ellos también citaban los proverbios del Antiguo Testamento que señalaban, escuche bien, que la pobreza era el resultado de la pereza y que la riqueza era la recompensa por su trabajo duro. Qué interesante, ¿no? Estas maneras de pensar polarizadas tanto de los pobres como de los ricos, y que les traía contención, les traía peleas, les traía discusiones dentro de la iglesia. Miren, y Santiago estaba tocando estos temas especiales. Pero Santiago, ¿qué les dice? Advierte que esta sabiduría que estaban manejando tanto los pobres como los ricos era terrenal, era animal y era diabólica. ¡Qué duro!
pero es verdad. Miren, estamos llamados a ser mensajeros de paz, no estamos llamados a ser mensajeros de discordia por situaciones que tal vez no entendemos o que tratamos de ponerlo de manifiesto de acuerdo a mi entendimiento. No es de acuerdo a nuestro entendimiento, es de acuerdo a la revelación que nos da nuestro Dios en su palabra. Por eso, a estas situaciones había llevado a la congregación a la contención y a obrar perversamente entre ellos. Pero bueno, no nos quedemos ahí. Vamos a ver el siguiente video. Veamos lo que nos dice el doctor Scott al respecto. Todos conocemos personas que se consideran sabias en su propia opinión, y esa sabiduría está marcada por la arrogancia, una naturaleza hostil, un deseo de estar en contra. Y Santiago dice que eso no es la sabiduría de Dios. Ese tipo de sabiduría es sabiduría mundana, o como él llama, sabiduría de abajo. No es que sea peligrosa o inútil, sino que la llama diabólica. La sabiduría de Dios brota del temor del Señor, y como resultado está marcada por la humildad, por la compasión, está marcada por la fidelidad al Señor y de reconocer que la sabiduría no es una producción propia, sino que es la producción de Dios mismo, quien la ha dado generosamente, como dice Santiago. Y para los cristianos, los seguidores de Jesucristo, el gran sabio, el sabio más grande que Salomón, para ellos, esa es la clase de sabiduría que se supone deben expresar en sus vidas. Bendito el Señor. Amén. Miren, tenemos en el libro de Santiago muchos detalles sobre el tema de que el cuerpo de Cristo se había dividido por peleas, por discusiones, como sucede actualmente en muchas congregaciones. Pero en ese entonces habían caído estos hermanos dentro de la iglesia, presas de los demonios que buscaban ¿qué? Destruir la obra de Dios, como también sucede en la actualidad. Miren, somos presas del demonio que quiere destruir el mensaje, la obra de Dios. Por eso tenemos que estar atentos a toda esta sabiduría que quiere Papito Dios a través del libro de Santiago, ponernos a las órdenes a través de su disposición de leerla y de tener esa revelación para cambiar mis actitudes, para cambiar mi manera de pensar. ¿Y qué resulta? Que todo esto impulsa a Santiago a insistir en una sabiduría práctica. Si no hay práctica, si yo tengo relación y no hay práctica, no sirve absolutamente de nada. Y usted no va a tener una fe salvadora, usted no va a ser salvado, usted no va a ir a la presencia del Señor. Así lo dice la palabra de Dios. No lo estamos diciendo aquí nosotros, no, es la palabra de Dios. Nuestras acciones tienen que ir de acuerdo a mis revelaciones que me da el Señor a través de la palabra de Dios. Muy bien, veamos ahora lo que dice Santiago, dejando este tema de la sabiduría terrenal. Vamos a ver qué nos habla ahora de la sabiduría celestial. Qué interesante. Comencemos con lo siguiente. Muy bien, Santiago, en relación a la sabiduría celestial, escuche bien, enumeró las características de esta sabiduría celestial con un objetivo de que nosotros las grabemos en nuestro corazón, las grabemos en nuestra mente, las grabemos en nuestro entendimiento para que podamos ser testimonio ¿de qué? Testimonio del amor de Dios en nuestras vidas con acciones hacia los prójimos o hacia mi prójimo. Leamos el capítulo 3, 17. ¿Qué dice? Le repito, Santiago capítulo 3, versículo 17. Dice lo siguiente: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, escuche bien, pura, después pacífica, después amable, después benigna, llena de misericordia y de frutos buenos, sin incertidumbre ni hipocresías. Qué interesante lo que está diciéndonos Santiago. Miren la sabiduría celestial, la sabiduría que viene de nuestro Padre Dios. Mire, primeramente es pura.
tiene que ser pacífica, es benigna, es misericordiosa, da buenos frutos. ¿Y cómo podemos ver esos buenos frutos? A través de nuestras acciones. Miren, qué interesante. Sin incertidumbre, sin incertidumbre. ¿Cuánta gente, cuántas personas llegan a las congregaciones nuestras con este mal de crear incertidumbre, de estar ahí en que esto no es, o será a lo mejor, y eso causa un daño terrible? Y por eso también dice que no es de la sabiduría celestial la incertidumbre, ni tampoco la hipocresía. Mire, Santiago habla de la sabiduría que viene de Dios. Y como decíamos, la sabiduría de Dios es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Esta palabra misericordia es fundamental, porque la misericordia es una acción que demuestra el amor de Dios, de mí hacia el prójimo. Y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Perdón si les repito tanto esto, pero es fundamental que lo entendamos. Tenemos que tener claro estos conceptos para saber si yo estoy cayendo en estas situaciones que no me están permitiendo vivir en paz o de acuerdo a lo que como Dios quiere que yo viva. Muchas veces, como decíamos, tenemos esa sabiduría porque conozco la palabra, pero solamente hago lo que me conviene y dejo ahí lo que no me conviene. No. Les recuerdo que eso no es agradable a Dios. En otras palabras, después de que hemos hablado este tema, de que la sabiduría es pura, que es pacífica, amable, benigna, misericordiosa, en otras palabras, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo a un Dios amoroso. Estamos viendo a un Dios que se preocupa por nosotros, por nuestro diario vivir, pero sobre todo, que a través de su amor quiere que vivamos en paz. Y en el pueblo de Dios se debe demostrar esa paz, siendo considerados, siendo sumisos y misericordiosos con el prójimo. Estas acciones sugieren una sincera y absoluta devoción ¿a quién? A Cristo. Cristo fue el ejemplo de esto. Mire, Cristo vino, sabía lo que venía, sabía que iba a ser sacrificado, sabía que tenía que pasar por esa situación, pero Él jamás desmayó, Él jamás, como dice la palabra, llenó a la gente de incertidumbre, Él jamás habló hipócritamente, no, Él vino con justicia, con verdad. Él vino a decir, esto es lo que debemos hacer en nuestras vidas. Tenemos un camino trazado, tenemos un propósito. Ahora con mi venida les estoy dando, porque mi Padre me ha ordenado un propósito celestial a todos y cada uno de nosotros. Por eso es necesario que tengamos en nuestro corazón una sincera devoción a nuestro Señor Jesucristo. Miren, mis queridos hermanos, es interesante conocer que la sabiduría celestial es consecuencia de los errores de nuestra sabiduría terrenal. Esa sabiduría terrenal que muchas veces nos ha hecho caer en depresiones, nos ha hecho caer en enfermedades, porque cuando usted o yo no vivo de acuerdo a mi manera y no como le agrada a Dios, sufro. Somos seres netamente espirituales, fuimos creados de esa manera. Y si mi espíritu se ve acongojado, si mi espíritu se ve afectado, créame, mi querido hermano, créame que nuestro cuerpo físico va a reflejar esa situación. Pero es importante que reconozcamos que el amor de Dios está presente y por eso nos está dando estos instructivos para que cambiemos nuestra manera de pensar y visualizar el propósito de Dios. Bueno, la próxima semana continuaremos con este tema de la sabiduría celestial. Gracias, mis queridos hermanos. Dios les bendiga y les animo a leer el libro de Santiago para que vayamos concatenando y compaginando lo que vamos diciendo con lo que ustedes van también
aprendiendo. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo, mis queridos hermanos. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical a Somas. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Digno y santo eres tú, Señor. Para ti sea toda la gloria. Solo a ti, Jesús. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris está vestido, su voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Solo a ti adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue,
quién es y quién vendrá. La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Oh, yo te adoraré. Amén, amén, gloria a Dios, digno y santo es nuestro Dios Bendito el todopoderoso. Señor. Por eso estamos aquí para adorar, bendecir su nombre, glorificar su nombre. Bienvenidos a Culto Dominical Asoma. Gracias por su presencia. Aquí estamos unidos para alabar y bendecir su nombre. Bendito el Señor, santo, santo, la creación te canta y este tiempo que el Señor pone en nuestras manos en este día es justamente para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Amén. Así que mire, ya estamos listos, preparados para este tiempo hermoso. Usted también aliste su corazón, pero también aliste el pancito, el vino y a la familia para luego vamos a compartir este hermoso tiempo de la Santa Cena. Así que estamos listos para empezar este tiempo hermoso. Bendito el Señor. Vamos con Proverbios 3, desde el versículo 13 al 26, con la bendita palabra del Señor para comenzar este tiempo que es dedicado para nuestro Padre Celestial. Y comienza diciendo Proverbios lo siguiente: dichoso el que halla la sabiduría y se encuentra con la inteligencia. Son más provechosas que la plata. Sus frutos son más valiosos que el oro refinado. Son de más valor que las piedras preciosas. Lo más deseable no es comparable a ellas. Con la mano derecha ofrece una larga vida y con la izquierda ofrece riquezas y honra. Sus caminos son un deleite y en todas sus veredas hay paz. La sabiduría es un árbol de vida para los que echan mano de ella. Dichosos los que no la sueltan. Con sabiduría el Señor fundó la tierra. Con inteligencia el Señor afirmó los cielos. Con su sapiencia se abrieron los abismos y destilaron las nubes su rocío. Hijo mío, persevera la ley y el consejo. Nunca pierdas esto de vista. Estos infundirán vida a tu alma y adornarán tu cuello. Así podrás andar confiado en tu camino y nunca tus pies tropezarán. No tendrás temor cuando te acuestes. Te acostarás y tendrás gratos sueños. No temerás de que de repente te asalten las calamidades que merecen los impíos. El Señor te infundirá confianza y evitará que tus pies queden atrapados. Amén, amén, gloria a Dios. Seguimos alabándole a nuestro Dios Todopoderoso.
voz de Jesús. Su amor levanta al caído, camina conmigo, el amor de Jesús. Mi Dios todo lo puede, su poder hoy se mueve, nada imposible para mi Señor, mi Dios vive por siempre, Él es suficiente, milagros hoy suceden, Él está aquí. Su vida, Él dio por mi vida, vendó mis heridas, mi vida es Jesús. En su nombre hay sanidades, huyen potestades, en el nombre de Jesús. Mi Dios todo lo puede, su poder hoy se mueve, nada imposible para mi Señor, mi Dios vive por siempre, Él es suficiente, milagros hoy suceden, Él está aquí, mi Dios todo lo puede, su poder hoy se mueve, nada imposible para mi Señor, mi Dios vive por siempre, Él es suficiente, milagros hoy suceden, Él está aquí. Mueve montañas, rompe cadenas, mi Dios está aquí, se mueve hoy aquí, venció la muerte, resucitó mi Dios, pronto regresará, vestido en majestad, mueve montañas, rompe cadenas, mi Dios está aquí, se mueve hoy aquí, venció la muerte, resucitó mi Dios, pronto regresará, vestido en majestad. Mi Dios todo lo puede, su poder hoy se mueve, nada imposible para mi Señor, mi Dios vive por siempre, Él es suficiente, milagros hoy suceden, Él está aquí, mueve montañas, rompe cadenas, mi Dios está aquí, se mueve hoy aquí, venció la muerte, resucitó mi Dios, pronto regresará, vestido en majestad. Señor está en este lugar. El Señor
está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor. Para nosotros es emocionante poder compartir con usted este tiempo, porque este tiempo está diseñado por Dios. Cada vez
que nosotros venimos a Él, Dios ya lo había preparado desde antes, porque es un espacio que Dios ha hecho para bendecirnos. Es una puerta abierta que Dios hace para que nosotros al entrar seamos muy bendecidos. Esto había sido el propósito de Dios desde el inicio de la creación. Ya Abel había ofrecido ese culto para que Dios lo bendiga a él. ¿Sí ve? Moisés hace lo mismo con el pueblo. Una vez que salen de Egipto, lo primero que Dios les invita a hacer es un tabernáculo de encuentro. Y en ese tabernáculo de encuentro había una serie de ofrendas que se hacían porque era el lugar que Dios había diseñado para bendecir a su pueblo. ¡Qué oportunidad! ¡Qué oportunidad tan buena! Que del cielo venga el Señor a abrirnos esa oportunidad y que nosotros podamos ser bendecidos. Tomando de esa salida y de esa construcción del tabernáculo, en Levítico capítulo 2 hay una instrucción y una promesa hermosa. La traducción lenguaje actual me encantó cómo lo logró hacer. En el capítulo 2, versículo 16, dice lo siguiente: el sacerdote quemará sobre el altar una parte de la ofrenda. ¿Para qué? Para que ustedes se acuerden de que yo les doy todas las cosas. ¡Qué hermoso! Me encantó. Mire, este ejercicio de hacer un altar donde derramar la ofrenda que le pertenece al Señor es para nosotros una bendición y una oportunidad, una puerta abierta para recordar que de Dios nosotros recibimos todas las cosas y afirmar así su fidelidad. Él nos dará todas las cosas que nosotros necesitamos. Bendito Dios. Me encanta leerlo acá porque esas ofrendas en el altar eran para honor del Señor y otra parte para que se pueda mantener el tabernáculo y la obra de Dios. En Asoma Visión queremos nosotros invitarle a pensar, invitarle a creer, invitarle a confiar de que cada ofrenda es una oportunidad que Dios abre para bendecirlo a usted. Y también invitarle a creer y a confiar que esta es la obra del Señor. Dedicados estamos a pregonar el mensaje del Evangelio, dedicados estamos a servir a las personas que más lo necesitan en nuestras fuerzas en todas las áreas posibles, emocional, espiritual y físicamente también. Creemos firmemente que Jesús es nuestro pastor y nos envía a cumplir la misión. Usted hace parte de esa misión. Entiéndalo, sépalo, disfrútelo, mi hermano. Las ofrendas es una oportunidad que Dios abre para bendecirlo a usted. De tal manera que usted, cada vez que ofrende, recuerde, como dice la Escritura, recuerden que yo les he dado todas las cosas. Vamos a poner entonces esta ofrenda en este culto de adoración, en este altar, delante de Papá. Bendito Dios de gloria. Señor, yo te doy tantas gracias porque tú nos invitas a ser parte de tu pueblo y nos das el privilegio de entrar a la tienda de encuentro a través de este culto que levantamos. Gracias por la ofrenda, Señor, que da cada persona que aquí, Señor, estamos congregados. Todos los que hacemos, Señor, el equipo técnico, todos los que hemos venido de lejos, Señor, para poder ayudar con la música, adorando tu nombre. Gracias, Papito Precioso, por aquellas personas que han venido también para guiarnos, bendito Dios, en el culto y en el tiempo de la Santa Cena. Gracias, bendito Dios, por aquella hermana que nos está ayudando a hacer comprensible estas palabras audibles, también en lenguaje de señas. Todos venimos a ofrendarte y yo hoy quiero darte gracias, Padre, por ese hermano y hermana que está, Señor, siguiendo esta señal y siendo parte de esta obra y este ministerio que también hoy viene a ofrendarte su vida y su contribución para que esta obra no solamente siga en pie, sino que avance, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Recibe, Señor, como olor fragante en este altar la ofrenda que presentamos para ti. Aleluya. Amén. Eso, qué lindo. Usted puede hacerlo, mi hermano, mi hermana, con las transferencias o depósitos en las cuentas que están apareciendo en su pantalla. Siempre es bienvenido también a visitar la casa de oración de Asoma Visión, aquí en la calle Diguja y América, y poder también
consignar y hacer su depósito de ofrenda a la obra del Señor. Dios bendiga a mi amado hermano y continuamos adorando el nombre de nuestro Padre. Gloria a Dios que Amén. nuestro Dios Todopoderoso Papito está en Dios, medio sí. de nosotros. ¿Qué le parece? Aliste su corazoncito y vaya a la Biblia para poder mirar este video hermoso que se encuentra Juan 3 del 1 al 15. Así que vamos a este video. Gewahrtes ist. Gewahrtes ist. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Qué bueno es poder compartir con ustedes este tiempo, mi querido hermano, mi querida hermana. En realidad, estamos muy contentos de poder hacer este ministerio, de poner la palabra del Señor en sus manos, pero rogamos al Espíritu Santo que la ponga también en su corazón, tal como vimos en este video. Es necesario no solamente la comprensión intelectual o la comprensión en nuestra inteligencia humana, es necesario una comprensión espiritual y para eso necesitamos tener además una disposición espiritual. De eso quiero que podamos conversar, ayudados además de la explicación que nos hace el apóstol Santiago en su carta. Hemos venido estudiando y hemos venido analizando cómo Santiago estructura su carta y cómo está tan gustoso de compartir con la iglesia aquellos proverbios y aquellos refranes de sabiduría propios de su tradición judía, pero muy bien logrado con aquella enseñanza de Jesús. Tanto la sabiduría judía con la enseñanza de Jesús se ensamblan en la carta de Santiago para que nosotros podamos comprender
cómo opera la vida abundante, cómo opera la vida plena. Sin sabiduría no puede haber vida plena. De ahí quiero yo compartir con usted este texto de Santiago, el capítulo 3. Vamos a estar leyendo los versículos desde el 13 hasta el 18. Le invito para que usted pueda conmigo acercarse a la palabra del Señor y usar este texto con la temática que le propongo, que es la paz y la ciencia. ¿Acaso tienen una relación? Vamos a ver con Santiago que definitivamente tiene una relación muy estrecha. Le cuento, mi querido hermano, mi querida hermana, nosotros, la humanidad, hemos alcanzado y hemos logrado muchos avances en cuanto a lo que llamamos desde nuestro conocimiento, ciencia, desde nuestro conocimiento, tecnología. Estamos viviendo la era de mayor explosión de conocimiento y avances científicos jamás conocidos por la humanidad. Y estamos a puertas de algo que va a acelerar impresionantemente todos estos avances con la inteligencia artificial. Pero evaluando todos estos avances, necesitamos también considerar cómo estamos nosotros conviviendo como humanidad. Ay, ay, ay. Al notar que todavía seguimos tolerando guerras, todavía seguimos tolerando discriminación, todavía hay estos rezagos de poder nosotros diferenciarnos entre humanos que nos impidan la convivencia pacífica, necesitamos decir con toda claridad, vamos muy retrasados. El avance de la ciencia va muy adelantado en relación al avance de la convivencia social, de la convivencia familiar, pero también de la convivencia interna y personal. ¿Por qué digo esto? Porque evidentes son para nosotros en estos días aquellos distanciamientos sociales propios de las migraciones, y ahí con ello viene también las fobias hacia el extranjero, la xenofobia que llaman. Viene también esos movimientos de criminalizar no solamente la movilidad humana, sino también criminalizar la pobreza, y todo esto empieza a distanciarnos y a ver estas rivalidades. Todavía no las superamos y la inteligencia artificial no lo va a hacer. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué caminos tomar? Vemos también la familia como cada vez está más deteriorada en sus relaciones. Aumenta vertiginosamente el divorcio, si acaso se llegaran a casar, porque lo normal ahora es ni siquiera atreverse al matrimonio. Con eso se disuelve cada vez más la institución familiar, quedando los niños y las niñas sin algo estable para soñar siquiera con la posibilidad de una familia. La familia se encuentra también en crisis. Avanzamos en la ciencia y retrocedemos en la convivencia social y familiar. Y cuando analizamos la salud personal, ya lo personal, necesitamos ver que también estamos con una deuda enorme, y en verdad, en lugar de evolucionar, involucionamos, es decir, que en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. Una desmejora de la salud impresionante. El estrés, el corre-corre, hace que nosotros vivamos permanentemente con todos los químicos nocivos de nuestro cuerpo en alto, lo cual baja el sistema inmunológico y nos deja vulnerables para todas las enfermedades, muy especialmente las células cancerígenas que hoy están impresionantemente invadiendo muchos cuerpos. Nos deja también con graves situaciones de hipertensión y cada vez más problemas cardíacos. Y así yo puedo ir enumerando varias cosas, sin contar con aquellos sentimientos de desesperanza y de tristeza que llegan a ser depresión y están conquistando muchos corazones y mentes, llevándolos a la depresión o a trastornos de salud mental. Querido, querida, frente a esto es necesario que podamos decirlo con claridad. Necesitamos igualarnos al menos al avance de la ciencia, pero con otro tipo de entendimiento y comprensión de la vida. El apóstol Santiago nos dice en una pregunta título que él hace a su mensaje en el capítulo 3 de su carta, que quiero leerlo justo en este momento. Versículo 13 dice:
¿Quién de ustedes en esta sociedad, en el siglo XXI, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Ecuador, en América Latina, en Norteamérica, en el mundo, quién de ustedes es sabio y entendido? ¿Quién de ustedes es sabio y entendido como para dar una respuesta a esta crisis de convivencia humana que estamos viviendo, a esta crisis en la familia, a esta crisis personal? ¿Quién es sabio o entendido para que nos muestre cuál es el camino de la vida? ¿Cuál es el camino de la paz? Ay, 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 ¿quién de ustedes es sabio y entendido? La iglesia necesitaba conocer eso, usted necesita conocer eso, la sociedad necesita una respuesta a esta pregunta. ¿Quién es? Responde, como Jesús también lo habría hecho, demuéstrelo con su buena conducta. No se trata entonces solamente de información, de palabras o de conocimiento, no se trata solo de ciencia humana, es necesario actuar de manera bondadosa, buena conducta. Hágalo por medio de sus actos realizados con humildad propia de la sabiduría. Pero si ustedes abrigan, me encanta cómo dice la versión Reina Valera contemporánea, abrigan en su corazón, la abrigan, ¿cierto? Amargura, abrigan envidia, rivalidad, no tienen de qué presumir y están faltando a la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto. Ahí está la cosa. Vimos con Nicodemo que también Jesús discute con Nicodemo y le dice, esta inteligencia y comprensión que tú tienes es terrenal. Hay una inteligencia y una comprensión, hay una ciencia que es espiritual y es la única que nos permite a nosotros acceder a la paz. Y es lo que él estaba explicando a Nicodemo. Acá Santiago, el hermano menor de Jesús, como usted lo aprendió, también está confirmando el mensaje de Jesús. Esta clase de sabiduría que no nos permite la convivencia no desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y además diabólica. Donde hay envidias, donde hay rivalidades, donde hay competencia, hay confusión y toda clase de mal. Tenemos la tecnología, pero al mismo tiempo la usamos para el mal. Tenemos la ciencia y no somos capaces de usarla para que pueda conducirnos a caminos de paz. Tenemos gente muy entendida, pero no somos capaces de escuchar ese entendimiento, esa comprensión, cómo funciona para la vida pacífica. No somos capaces de hacer esa aplicación. ¡Qué increíble! Por eso vivimos en confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría, que viene de lo alto, que aquí hace la diferencia, el contraste, ante todo es pura, además es pacífica, es amable, es benigna, llena de compasión, de buenos frutos, es ecuánime, es genuina. El fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Bendito Dios, aquí hay una relación muy estrecha entre la sabiduría, el conocimiento, la ciencia y la paz, tal como nosotros ya lo habíamos leído al inicio de esta reunión en el capítulo 3 de Proverbios. Esta relación estrecha en el capítulo 3 de Proverbios nos iba declarando cómo la sabiduría nos trae abundancia de comprensión y abundante paz. Ambas cosas siempre van de la mano. Dichoso el que haya la sabiduría y encuentra esa inteligencia, porque es más provechosa que la plata, más que los frutos valiosos del oro refinado. Más adelante en el 17 leíamos, sus caminos son un deleite y en todas sus veredas hay paz. Aleluya, bendito Dios. Y ese es el tema que desarrolla Santiago en su carta y el que quiero compartirle a usted, mi querido hermano, mi querida hermana. En razón de que usted y yo necesitamos librar una batalla en contra de la violencia, en contra de la maldad, en contra de aquello que divide la sociedad. Al menos se pueden identificar unas 3 cosas que están impidiendo la convivencia social. Una de ellas son las ideologías políticas. Estamos en contraposición, polarizados, en batallas y en guerras, que no solamente son sociales, muchas veces son familiares también.
que el uno por un lado que se va por la izquierda, el otro que se va por la derecha, y esto ha sido un asunto de no acabar y que no acabará tampoco, porque desde la ideología política no podemos construir convivencia. Y esas ideologías políticas, en lugar de aportar, nos separan. Y ambas tienen fundamentos científicos, fundamentos teóricos muy interesantes, muy bien logrados, muy bien argumentados, pero como son, dice Santiago, sabiduría terrenal, no lograrán nunca la convivencia. Otra cosa que no nos permite la convivencia en la sociedad son estas ideologías de clases sociales, la economía y esa mala distribución de la riqueza, esa injusta distribución de la riqueza y de las oportunidades, hacen que nosotros no podamos vivir en convivencia y estemos permanentemente descalificándonos y dividiéndonos. Y por último, y la más triste que debo decir, que impide la convivencia social, también son las religiones. Dentro de las religiones se da muchas veces este fruto que habla Santiago: confusión y toda clase de mal. Y cada vez que nosotros abrimos la carpeta de las ideologías políticas, vemos confusión y toda clase de mal. Abrimos la carpeta también de las clases sociales y esta injusticia económica, y vamos a ver también confusión y toda clase de mal. Y cuando abrimos la carpeta de la religión, ¿saben lo que vamos a encontrar ahí? Confusión y toda clase de mal. Y en eso hay una tremenda deuda de aquellas personas que se dicen religiosas, sin embargo, como dice Jesús y Santiago en la carta, no practican la sabiduría espiritual porque han limitado la religión solamente a una comprensión humana. Tratemos entonces de contestar esta pregunta que Santiago nos plantea en el capítulo 3. ¿Quién es sabio y entendido? Necesitamos nosotros responder a esta pregunta para poder identificar las personas que nos rodean o las personas que nos inspiran, las personas a quienes nosotros seguimos. ¿Acaso es sabio y entendido como para que sea digno de mi atención cada vez que yo abro una página web, cada vez que yo visito una red social? ¿Es acaso una fuente de sabiduría y comprensión para que sea digna de mi atención? Porque de lo contrario, lo único que hago es beber más de eso para yo mismo volverme una persona sin sabiduría y sin entendimiento. Si escuchamos nosotros las canciones que escuchan nuestros niños y jóvenes de reggaetón con aquellos famosos artistas y con las doctrinas e ideologías que comparten en sus canciones, podemos y debemos nosotros contestar: ¿es acaso sabiduría y entendimiento y comprensión que ayude a la vida? Necesitamos librar ese combate, necesitamos escuchar a los políticos, a ver cuáles son sus discursos y si acaso ese discurso tiene sabiduría y entendimiento. Luego entonces, para mirarnos a nosotros como familia y decir, ¿acaso estamos viviendo como familia con sabiduría y con entendimiento? Y luego mirarnos al espejo, siempre debemos hacer este ejercicio y decir, ¿acaso yo estoy viviendo con sabiduría, comprensión y entendimiento mi vida? ¿Acaso estoy implementando en mi vida hábitos, pensamientos y acciones que generen sabiduría y entendimiento? Es necesario contestar esta pregunta. Santiago lo hace de esta manera hermosa, haciendo un contraste entre dos maneras de entender la comprensión. La una es la sabiduría y comprensión. Él llama de lo alto, nosotros podemos llamarla espiritual. Una es la sabiduría y la comprensión espiritual. La contrasta con otra que es la ciencia y la comprensión humana. Ambas muy interesantes, muy valiosas. La comprensión humana, al ser de alguna manera semejanza de Dios, ha alcanzado muchas cosas, hay que valorarla, pero nunca alcanzará la plenitud de vida que solamente la comprensión espiritual nos puede ofrecer. Ambas, la sabiduría espiritual y la comprensión humana, tienen en esta carta, al menos en esta porción del texto bíblico, tres cosas para desarrollar. ¿Por qué están motivadas? ¿Cuáles son sus características? ¿Y qué resultado tiene cada una de ellas? Vamos comprendiendo entonces cada una de ellas. Primero, la sabiduría espiritual dice que viene de lo alto. ¿Qué significa esto? No que necesitemos hacerlo como este magnate intenta hacer, de ir al cielo con cohetes. No, se trata de cómo nosotros podemos
trascender y elevar nuestro espíritu humano, no apenas a lo temporal y no apenas a lo material, sino tener esa noción que siempre ha existido en el ser humano de lo espiritual, aquello que nos ha de configurar y nos configura como criaturas especiales y distintas de toda la creación, y es que tenemos esa noción de lo eterno, esa noción de lo espiritual que demanda atención. El ser humano es espiritual y debe nutrir y alimentarse espiritualmente. Entonces, dentro del cronograma de vida, toda persona debe incluir un espacio de tiempo, un espacio de recursos para invertir en el desarrollo de su espiritualidad. Alabado sea el Señor. Va más allá la espiritualidad que las prácticas de religión. Ayudan, desde luego que sí, pero no puede ser la meta la religión. La meta tiene que ser el Espíritu Santo de Dios. Esa relación con Él debe ser la meta. Me encanta cómo Juan, el profeta, le decía a la gente, no se vayan a confundir. Lo que yo estoy haciendo es un bautismo en agua, una expresión ritual que es necesaria hacerla, pero no se me vayan a confundir. Esta señal es apenas el abrebocas. Usted tiene que buscar otro bautismo que no puede ser fabricado por ser humano, que yo no tengo y nadie tiene la capacidad de hacer. Y ese bautismo es del Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Bendito sea el Señor. Necesitamos elevarnos a esa meta espiritual que Dios está dispuesto a ofrecerla a quien la busca. Búsquenme y hallarán. Golpeen y se les abrirá. Pidan y se les dará. ¿Acaso yo no puedo darles aquello que anhelo que ustedes tengan? Y es esa experiencia espiritual que cada uno de nosotros debe cultivar diariamente, constantemente, apasionadamente. Y si somos parte de una familia, debemos procurar que en esa familia haya ese ambiente de búsqueda y de cultivo espiritual. Bastante descuidado lo tenemos, y por eso es que en las familias no hay esa convivencia pacífica. Y por eso es que esas familias reunidas no son capaces de construir sociedades pacíficas. En este tiempo de tanta crisis y violencia, viviendo en este país de los más violentos del mundo, es necesario que nosotros recuperemos la fuente de la paz. Y eso solamente será posible cuando volvamos a Dios, cuando volvamos a nuestra espiritualidad. Esta es la motivación de la religiosidad, de la espiritualidad que Jesús vino a enseñar. Lo que nos dice Santiago, en el apóstol, también en otra de sus expresiones de sabiduría, en el capítulo 1, versículo 22, dice: pero pongan en práctica la palabra y no solamente es a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. Otro engaño de la religiosidad es que pensamos que cumpliendo el rito es suficiente, pero la palabra no permea el corazón y no lo transforma en actos concretos de amor y de justicia. Jesucristo vino para que nosotros podamos ver cómo se practica el amor y la justicia. No solamente cómo entender a Dios, no cómo vivirlo y expresarlo en justicia y en amor. Lo que le motiva entonces a la comprensión espiritual es la práctica de la justicia, es la práctica del amor. Jesucristo había enseñado que todo lo que Él había explicado, todo lo que Él había revelado de Dios, tenía que ser practicado. De lo contrario, sería como un hombre que construye su casa sobre la arena. Viene la dificultad, viene la prueba y esa casa se va abajo. Pero el que construye sobre tierra firme es el que comprende y practica. Ese sí está construyendo sobre tierra firme. No importa lo que venga, las circunstancias que arrecien, esa casa se mantendrá firme. Bendito sea el Señor. Lo que significaría para Santiago además es que la calma y la paz van a sobreponerse a cualquier circunstancia adversa y temporal. Esto es lo que motiva a la sabiduría y la comprensión espiritual. En cambio, la ciencia y la comprensión humana está movilizada, está motivada, dice Santiago, por algo que es cotidiano, que es real y no lo podemos negar: la competencia y la rivalidad. Eso sí que es pan de cada día. Todo el tiempo a nosotros nos han enseñado y nos han adoctrinado desde pequeñitos a competir. Y claro, la competencia no es interna, sino la competencia es con otro o con otra para yo ser mejor que esa otra persona. Muchas veces esa competencia es leal y procuramos que sea leal.
Ya es maluco que haya competencia, pero al menos a veces esperamos que la competencia sea leal y no desleal, pero eso muy contadas veces. Generalmente la competencia siempre está acompañada de su hermana, de su prima hermana, la rivalidad. Y a la competencia y la rivalidad, entonces cabe lo que decían todos: en el amor y en la guerra, todo se vale. ¿Qué quiere decir esto? Que en la rivalidad, entonces yo puedo usar estrategias dañinas que destruyen al otro. En la competencia y la rivalidad, si tengo que pisar al otro para subir, entonces lo voy a pisar. En la competencia y en la rivalidad, si la sumamos a lo que habíamos dicho, ideologías políticas, si tengo que mentir para ganarle al otro, voy a mentir. Si tengo que levantar un chisme, lo voy a levantar. Si tengo... todo vale. Y ahí entonces entra la mentira, la corrupción, la confusión y toda clase de mal. Si lo traspolamos también a lo que habíamos anunciado de las clases sociales, yo tengo que trepar y tengo que hacer lo que sea. Hay una película tremenda, me parece que es china, donde hay una clase social muy baja que está mirando la manera de cómo meterse a la clase social alta. Y en el proceso hacen un montón de locuras, de invenciones, de mentiras, y eso termina incluso en tragedia de muerte. Es así la cosa, es así de difícil la convivencia cuando lo que nosotros estamos es movidos por la competencia y la rivalidad. No, nunca nos vamos a poder comportar de la mejor manera. ¿Y sabe qué? Lo triste es que la competencia y la rivalidad también está dentro de las religiones. Como le había dicho, usted abre esa carpeta y va a haber confusión y toda clase de mal. ¿Hay competencia dentro de las religiones? Claro, claro que sí. A veces dentro de la misma congregación o desde la historia, por ser el cura más importante, el arzobispo, o por ser el papa, se vivían cosas por debajo terribles. Se vivía violencia y a veces hasta muertes dentro de la misma congregación. Luego, cuando aparecieron los protestantes evangélicos, ya eran los católicos contra los protestantes peleándose entre ellos. Por ahí apareció un tercer grupo llamados los anabautistas o de reforma radical, peleándose con estos tres, y la rivalidad crecía tanto que incluso había asesinatos y muertes violentas de todos los lados, de todos los lados. Cuando yo era víctima, me mataban, pero cuando yo ya pude crecer y era más grande, te perseguía para matarte a ti. Y eso era una cosa terrible dentro de la religión. Y podemos decir, hoy también muchas religiones viven en rivalidad. No hay capacidad de entablar puentes, de conversar, de dialogar y peor aún, soñar con la posibilidad de que la oración de Jesús se vuelva una realidad. Padre, que sean uno y que se amen fraternalmente para que el mundo crea. Uy, qué utopía tan larga. La ciencia y la acompañada solamente de entendimiento humano, la religión nunca va a poder reflejar lo que es el carácter del Señor, porque está motivada por la rivalidad y la competencia. Luego entonces, si es que esas son las diferencias, también hay características de cada una de ellas. La característica de la sabiduría espiritual, primeramente, evidentemente, es que está conectada con Dios permanentemente. Ha decidido no hacer nada, ni decidir nada, ni sentir nada, si es que no está guiada por el Espíritu. El apóstol Pablo en la carta a Romanos capítulo 8 nos dice que debemos ser guiados por el Espíritu de Cristo en todo. Todo lo que hagamos movido y motivado por la conectividad con Dios. Nuevamente, la espiritualidad depende de Dios y de nuestra conexión con Él. ¿Cuál es la característica de esa conexión? Que el entendimiento de la vida, la comprensión, las relaciones van a estar mediadas por la pureza del corazón, de la intención. Van a estar siempre haciendo personas calmadas en todas las circunstancias, problemas, relaciones, conversaciones. Usted va a encontrar una persona calmada, con una calma inquebrantable. Esto es la sabiduría espiritual. Es amable permanentemente, no solamente los días domingos de misa ni de culto. Es benigna, es compasiva, es ecuánime, es sincera. Esto enumera Santiago como características de la sabiduría espiritual. Y al final nos dice que el resultado de la sabiduría espiritual es vida con justicia y vida con paz. ¿Quién no anhela eso para su propia vida? ¿Quién no anhela eso para su familia? ¿Quién no anhela eso para una sociedad? No vamos a alcanzar ese resultado si es que no apostamos, no creemos, no invertimos en la sabiduría espiritual.
La sabiduría humana, en cambio, se caracteriza por estar desconectada con Dios y vive solamente por pulsiones y necesidades y deseos humanos. Legítimos, desde luego, porque son humanos, pero al volverse deseos puramente humanos, no van a ser capaces de alcanzar esas metas espirituales y lograr la paz y la convivencia. El apóstol Santiago, de la misma manera, nos dice más adelante en el capítulo 4, ¿y de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las peleas? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Los seres humanos tenemos deseos, tenemos pasiones. Y esas pasiones mezcladas con la motivación de la rivalidad y la competencia se vuelve un caos. Porque aunque es legítimo que yo tenga y quiera y anhele un pan, voy a competir y voy a hacer rivalidad por ese pan. Y al apasionarme y obsesionarme por ese pan, voy a buscar no solamente tener uno, sino 2, 3, 4, 5. Quiero tener una panadería solito para mí y hacerme magnate del pan, ¿cierto? Y ojalá sea el único que tenga para que nadie más tenga ese pan y nadie lo alcance. Y empieza a hacerse toda una bola de nieve movido por la pasión humana. De una necesidad legítima, hacemos algo pecaminoso. Y el apóstol mismo lo dice. Un deseo legítimo, pero que se vuelve obsesión. Una vez que esa obsesión se siembra en el corazón, lo alcanzo y lo logro, se vuelve en cambio pecado. Y una vez que se vuelve pecado, lo que genera es lo que nosotros vemos, muerte. Vemos muerte en la sociedad, vemos muerte en el mundo, vemos muerte de la naturaleza, y eso es fruto de haber vivido solamente con la ciencia humana, desconectados de Dios. Esto genera envidia y amargura, nos dice el apóstol Santiago, y como resultado, confusión y toda clase de mal. Querido hermano, querida hermana, yo no sé cómo está usted viviendo, pero usted y yo sabemos bien y somos testigos de lo que está suscitándose a nuestro alrededor. No es difícil y no es para esconder el sol tapar el sol con un dedo. Escuchamos este movimiento que hay en Estados Unidos, cómo está remeciendo al mundo entero, esta sabiduría y comprensión que tiene esta ideología política. Vemos esa remesón y esa polarización también, estas ideologías políticas, incluso dentro de nuestro país, a veces dentro también de nuestra ciudad, de nuestras familias. ¿Cómo vemos y cómo suscitamos eso? El uno tiene un criterio, el otro, y así no estamos aportando la convivencia. ¿Dónde podemos encontrar algo de paz? ¿Dónde podemos encontrar un camino y una respuesta para que podamos vivir de una manera armónica? La misma pregunta se hace Santiago. ¿Quién es sabio y entendido para abrir caminos de paz? La respuesta la hemos desarrollado junto con Santiago. Jesucristo es el paradigma de la persona espiritual que aprendió y recibió de Dios la ciencia de la paz. Y con esa ciencia de la paz lograr la convivencia interna, personal, porque la paz comienza dentro de mí, la paz y la convivencia dentro de los espacios y núcleos familiares, y solo así lograremos la convivencia y la paz social. Querido hermano, querida hermana, necesitamos levantarnos como la gente de Dios, que es sabia y entendida, que ha descubierto el camino de la convivencia y de la paz. Continuemos. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un
esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Aquí como hijos de nuestro Dios Todopoderoso estamos celebrando este tiempo de la Santa Cena. Así que acompáñenos con su pancito, con su vino y sobre todo con ese corazón dispuesto a este tiempo hermoso de la Santa Cena. Bendito el Señor, amén, bendito sea el Señor. Vamos compartiendo este tiempo hermoso de Santa Cena con la palabra del Señor que nos dice lo siguiente. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Oh bendito Dios Todopoderoso, aquí estamos, Papito Dios, como hijos tuyos para celebrar este tiempo hermoso, donde tú plasmaste ese gran amor que tuviste por nosotros en la cruz por medio de tu Hijo Jesucristo. Aquí está este pan que representa ese cuerpo que fue lacerado por nosotros, por el gran amor que tú tienes
Por eso hoy te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Papito Dios, por ese gran amor que tú tienes por nosotros, tus hijos. Amén. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Oh bendito Padre eterno, gracias, gracias por esa cruz, gracias por tu Hijo Jesucristo, que derramó esa sangre para el perdón de nuestros pecados, para esa salvación eterna que tenemos, por esa esperanza viva que tenemos, Papito Dios. Por eso hoy te damos la gloria y la honra, Padre, celebrando ese tiempo hermoso, Señor, que nos trae salvación, que nos trae vida eterna y perdón de pecados. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Podemos servirnos. Así que usted en su casita reparte el pancito con su familia. Tomen su copita y vamos a celebrar este tiempo hermoso juntos. Amén. Gloria a Dios por este tiempo hermoso que hemos tenido. Bendecimos sus vidas. Gloria a Dios por Asomavisión, por permanecer aquí con ustedes, abriendo, Señor, estas puertas para que ustedes se conecten con nosotros. Dios les bendiga grandemente. Amén. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad.